Estamos en miércoles, los miércoles son miércoles de abrir las puertas de los estudios de Rayo Media y se empieza a convertir en un consultorio. Hace un ratito ingresaron el diván, ahí está nuestra operadora ya operando desde el diván. Desde ¿sí? el diván. Sí, se sentó ahí. Nunca hice terapia en diván, me encantaría poder pasar por esa Solo para experiencia. hacer así como Sí. cruzar las patitas ahí. Sí, y para ver que, viste que el chico parece ser que solamente está con lentes, pipa y No lo pasando- ves aparte, creo Claro, que no se lo pone ves. como por acá, es tu inconsciente. Claro, y anda dando vueltas y Claro. capaz que mira por la ventana nada más y Claro. te escucha ¿De vos qué? hablando. ¿Cuál es la corriente que usa el diván? No sé, ahora se lo vamos Ahora a le preguntar a preguntamos. ella. Porque ya está acá en los estudios de Rayo Media, en la mañana de No La Ven, nuestra psico Marilina Ramos. Hola Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Hola, Muy Mari. bien. Ahí está. estamos, te escuchamos. Muy bien, muy contenta. Ayer estuve escuchándolos. Ah, Quedé está. manija. ¿Qué parte la parte escuchaste? de NTX, por Sí. Dios. ¿Vas a ir? Sí. Bueno, A ver. Bueno, voy a contar mi experiencia A ver. con las sectas. La secta runner. Vos también fuiste parte de una secta. Yo fui parte. ¿Pudiste huir? Pude huir. Quiero volver ahora. Claro. Yo estuve yendo a un grupo bastante tiempo. Sí. Y después dejé porque no me dan los horarios y dejé de correr bastante. Sí. Pero bueno, ayer escuché el programa y fue como, no, tengo Ay, que volver. qué ganas de volver. Tengo que estar ahí Tengo que nuevamente. volver. De hecho, le va a haber escrito Sí. como 2 o 3 veces a NTX y no he ido nunca todavía. Tengo que ir. ¿Cómo Seguís se llama el amagando. grupo donde estabas? Yo estaba en Plotín Sí. con Gaby Muñoz. Ah, sí, que sí, también estuvo charlamos con Gaby. Gaby, sí, sí, Estuve sí, estuvo ahí charlando con recopado, Gaby. Gaby. Sí, sí, sí. Ese grupo también. Un Muy capo, hermoso. un capo, Así qué lindo. y bueno, y obviamente pensaba mucho en esto del deporte, en la salud mental, Sí. todo lo que se genera a nivel grupal. Sí, Hermoso. es hermoso. Sí. Es hermoso. Hermoso, Sí, es otra hermoso. cosa, digo yo. Sí. Va, por lo menos a los que somos más débiles de voluntad. La parte del grupo ayuda un montón. Sí. Sí, es necesario. Es necesario Sí. que te empuja, ¿no? Vuelvo a insistir esta cuestión que va empujando a que eso se pueda dar, ¿no? Se pueda cumplir, ¿no? Sí. Que puedas culminar con el objetivo, ¿no? Sí. Básicamente. Sí, que la pases bien, que tengas motivación. La actividad física, bueno, nosotros siempre la transmitimos desde ese lugar. Es un antidepresivo, un ansiolítico natural. Es re importante poder acceder a esos espacios. Claro, yo le decía a Bruno hoy ahora cuando empezamos a charlar y les contaba que yo fui ayer. Esa parte no sé si la escuchaste, Mari. Ah, yo vi que fuiste. Fui. Y le digo, con lo que por ahí estás en el momento y es como que, ay, cómo cuesta, qué sé yo. Pero llegué a mi casa con una energía. Después me cayó igual el cansancio. No, Obvio, no es que me sí, duró sí. para Fue un siempre. fue un garrotazo Pero después. normalmente a esa hora ya no tengo ganas de nada. Sí. Tengo que cocinar y estoy como, ay, hay que cocinar. No, llegué, acomodé lo que había que acomodar, la cocina, preparé todo. Hice la cena temprano. Que para mí lo mejor que me puede pasar es decir, ay, comimos temprano, nos podemos ir a acostar temprano. Cosas de joven viejo que Ay, solamente. sí, qué felicidad. Sí, Así que me sí. fui, nada, con otro ánimo. Que Hermoso, volviste con- sí, te cambia. Me inyectó de energía por un rato más. Mari, nos trajiste un Bueno. tema muy particular que Complejo. recién lo estábamos Complejo. conversando un poquito. Acá tenemos dos mamás que van camino a tener crianzas en adolescencia. Están En los modo- 10 años ambas. Están en 10 la pre. años. Están en la pre, Sí. exactamente, están en la pre. Preadolescencia. Lo lindo es que tenemos de los dos géneros, ¿no? Recién decíamos, femenino Niña y y masculina. Yo decía esto, Mm. que Era nuestra teoría. ver. esta es mi teoría, de que hay una gran diferencia entre el adolescente femenino y el adolescente masculino. Si bien hoy los tiempos han cambiado muchísimo, pero yo recuerdo de chico ver que mis compañeras, mis amigas, vecinas, estaban en otro. Y yo seguía discutiendo con mis amigos quién era el Power Ranger rojo, cuál era el azul, En mientras... relación a la maduración de ese Exacto, juego. exacto. Como que Mientras- las chicas van antes. Claro, y Sí. mientras chicas estaban poniendo el ojo, por ejemplo, yo me acuerdo, había una que le gustaba a mi hermano, pero mi hermano son 6 años más grande que yo. Sí, Entonces, pero vos estabas con los Power Rangers. claro, entonces Claro. como, bueno, había una cuestión ahí Eso que... también pasa. Sí, sí, sí. Sí, que- sí, sí. claro. Que cuando a uno le cae la ficha decís, pero ¿cómo? No me di cuenta, ¿no? Esas cosas que van pasando. Y me gustaría arrancar por ahí si realmente se nota esa diferencia en la adolescencia, preadolescencia, tanto en varones como en mujeres. Yo creo que eso antes quizás estaba un poco más marcado, sobre todo porque hoy no hablamos solamente en
en términos binarios. Sí, correcto. Hoy hablamos de una diversidad, hoy hablamos de un montón de identidades que en la adolescencia se empiezan también como a visibilizar mucho más, entonces eso hace que también se generen como otras miradas en relación a lo masculino y lo femenino. Hay nuevas masculinidades también. Entonces, me parece que es interesante pensarlo desde ese lugar. Sí, hay como un montón de teorías en relación a que las mujeres maduran antes. Yo creo que hay diferenciaciones que van ocurriendo, hay intereses diferentes, pero bueno, no, me parece que está bueno como repensarlo en esto, en la diversidad. De hecho, ya la mirada es en relación a la diversidad, no tanto en términos binarios. Y eso también hace que los y las adolescentes puedan explorar su orientación desde otro lugar, su identidad, porque esta es la etapa en la que ocurre una reorganización subjetiva, ¿no? Y es muy característica porque estás entre la etapa abandonando una infancia, duelando una infancia, y empezando como a conectar con un mundo más adulto, pero a la vez no sos adulto. Entonces es como esa transición donde uno se encuentra y las reglas hay que construirlas, porque no están marcadas. De hecho, eso es un poco lo que hoy genera como mucho miedo, ¿no? En madres, en padres o en cuidadores. Hay mucho miedo en relación a qué está bien y qué está mal en la adolescencia, ¿no? Sí. ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son los límites entre lo saludable y lo patológico? Exacto, también. Que hoy de pronto es algo que en la clínica irrumpe así de lleno, y las situaciones son muy diferentes, depende del sistema familiar, ¿no? Hablar de adolescencias para mí hoy es un tema re importante. Es incómodo porque nos invita a revisar nuestra mirada y a revisar nuestras propias adolescencias, ¿no? Sí. Porque desde ahí es donde nosotros estamos mirando lo que está pasando con nuestros hijos, nuestros estudiantes. Bueno, a mí en la clínica me pasa. Bueno, a mí, ¿qué me pasa con la adolescencia? ¿Qué me pasó en esa etapa? Sí. Te invita a revisarte porque tenés un lente a partir del cual miras esa etapa. Vieron que yo les traje el libro la vez pasada de La generación de cristal. Bueno, sí. eso ya dice que hay una forma de ver a las adolescencias, ¿no? Y en esas distancias que empezamos a construir, se pierden un montón de cosas que son súper importantes de empezar a alojar, porque es nuestra responsabilidad como adultos empezar un poco como a acompañar hacia dónde, ¿no? Es muy difícil sino para ellos, es como una responsabilidad muy grande tomar decisiones. Ahora por ahí vamos a hablar un poquito de eso, pero hay tareas que son importantes en la adolescencia y donde tenemos que por ahí enfocar la mirada, porque si no parece que es una etapa de rebeldía nada más. Sí. Y en realidad es una etapa donde empezamos a construir un montón de habilidades que nos permiten ingresar al mundo adulto Sí. con un poquito más de herramientas, ¿no? Y no ingresar al mundo adulto sin saber qué hacer y me frustro y me pasa esto y qué hago y me vuelvo como a replegar. Claro. Hay un montón de cosas ahí dando vueltas, ni hablar que el contexto actual que estamos transitando hoy no es el mismo donde nosotros transitamos la Bueno, eso adolescencia. es lo que le decía a Bruno hoy cuando te presentábamos que ibas a estar. Yo le decía, a mí una de las cosas que más miedo me da, bueno, te lo puse ayer en tu cajita de preguntas en tus redes. Sí. Algo que digo, no sé cómo lo voy a manejar, es esto de los entornos del ciberespacio, digamos. Del ciberespacio. Todo ese universo que construyen ellos ahí, las relaciones y demás. Sí. Cómo darles su independencia y su intimidad, pero tener un cierto control o estar uno tranquilo con quién habla, qué hablan, cuáles son los temas que se plantean en esos espacios y todo, que decís, ay, Dios mío, ¿cómo voy a manejar esto? ¿Cómo llegar a ellos, no? Porque también hay un momento en el que se cierran bastante a lo que te cuentan, lo que no te cuentan. Bueno, yo en particular, con mi hija nos matamos de risa todo, pero ella nunca fue de contarme secretos ni nada. Nunca, por ejemplo, me va a matar. No me va a escuchar, pero jamás me dijo que le gustaba a alguien, por ejemplo. Claro. Nunca. Yo tampoco, tiene 10 años, tampoco soy la mamá que dice, ay, ¿te gusta alguien? No, Claro. ¿Estás de novio? Claro, no, ni se me ocurriría, Claro. no, jamás a un niño le preguntaría algo así.
pero tampoco nació de ella nunca contarme algo, una intimidad. Digo, el día de mañana me contará, no sé, que le pasa algo, me da como ese miedo De que no te cuente. Claro, como de no que te he le esté contado hasta pasando ahora. algo y no me claro. lo cuente, ¿entendés? Es Bueno, como- y ahí es donde yo siempre digo que es importante observar, ¿no? Porque La a veces observación, también sí. nos quedamos en esto de si me dice o no me dice, y voy como contorneando el movimiento del adolescente, voy ahí como... Claro, Estoy, que la presencia es súper importante y hacerle Claro. sentir que estoy, es Sí. como ya súper importante. Claro. Pero también, bueno, ¿me animo yo a preguntar? ¿Me animo Claro. yo a decir, no? Porque es incómodo, ¿no? Es como, bueno, si no me está diciendo es porque no... Claro. Muchas veces es porque nosotros no habilitamos la Sí. conversación de un montón de cosas. yo utilizo como la vía indirecta, ¿no? Ajá. Ella, por ejemplo, me planteaba la vez pasada, no sé, fulanito y fulanito se pusieron de novio, mamá, son re chiquitos, ¿no? Para estar de novio. Mm, Va tanteando el, ¿Cuántos años va tiene? tanteando el ¿Cuál terreno. es- cuál Bien, es- bien. Yo lo que interpreto de eso es cuál va a ser la reacción de mi mamá ante esto, ¿entendés? Ah, claro. Sí, sí, va tanteando, Es digamos, como- viendo eso. Claro. Y yo, bueno, no, dice, porque me dijo algo como, y la mamá no le dijo nada, o las mamás no las retaron. Y yo como, bueno, hija, estará hablado con los papás, si ellos sabrán cómo lo manejan, ¿viste? Pero, sí. a ver, no es que esté mal. Si vos venís y me planteás algo así, veremos cómo lo manejamos, pero... Sí, sí. ¿Viste? Pero es como que aprovechás cuando ella te cuenta el del otro, yo entiendo, interpreto que me está queriendo probar Sí, a ver qué a reacción ver tengo qué- yo. qué postura Como, tenés. "Ay, si yo creo que de entrada le hubiera dicho, qué mal, ¿cómo? Van a estar de novios. Listo, Claro. le cerré A ella la le puerta, le queda jamás me claro. va a Sí. venir a decir nada, ¿entendés? Claro. Ahora, Ujú. si yo voy por allá y le digo, bueno, ellos lo habrán hablado con sus papás, no sabemos qué fue lo que charlaron. exacto. ¿No? Sí. Porque uno intenta como por acá, por acá. Claro. Sí, intentás no ser tan directo porque entendés que puedes generar como esto de meterse dentro del caparazón de nuevo. Claro. Sí, y también algo interesante en eso que dijiste, Sí. que es característico de la adolescencia, es la salida a la exogamia. La, ¿Cómo? la exogamia es esto que nosotros decimos, bueno, estamos en el sistema familiar nuclear, todos Sí. los códigos y los acuerdos están ahí establecidos. Sí. En la adolescencia esto se tiene que romper. Claro. ¿No? Depende del nivel de resistencia que tenga el sistema familiar, esto va a ser medianamente tolerado o medianamente caótico. Cancelado. ¿No? Claro, Porque, claro, a ver, los y las adolescentes empiezan a salir a ver otras familias, a ver otro tipo de Eso pasa funcionamientos un y entonces montón. empiezan a traer, ¿viste? Sí. Y uno dice, ay, ¿qué está pasando acá? Y Claro. empezamos como a observar esa salida a la exogamia, Sí. es salir del sistema, ¿no? Sí. Y empezar a explorar Claro. y empezar a construir otra mirada. Ah, mira, mi familia es esto, pero yo ya no estoy de acuerdo con Claro. ciertos acuerdos, Sí, ciertas empiezan a reglas. entender que hay otras formas Exacto. y que quizás a veces van a estar de acuerdo con las que ellos aprendieron y otras veces las van a juzgar, no es. Nada, Sí. no le van Comparar. a parecer. Claro, Sí, no, comparar todo el confrontar. tiempo. Ellos Sí, sí, están sí. todo el tiempo comparando, Sí, ¿viste? sí, sí. Juli viene y me dice, mamá, yo quiero tener WhatsApp. Hay chicos que tienen WhatsApp ya Sí. en el curso, ¿no? Y Juli, yo por ahora, mejor no. Le compré un relojito que me puede mandar mensajes, me Bien. puede llamar a mí, ¿viste? Esas Ujú. cosas. Estamos comunicados, Re no lo bien. necesitas por ahora. Eso es mi forma de verlo. Sí, obvio. Por ahora me parece que no, qué sé yo. Y ella va y viene al otro día y te dice, ¿sabés que fulanito también tiene 2 horas de pantalla como yo? Entonces no está Claro, tan mal, no queda quedo tan tan excluida. afuera, claro, no estoy tan excluida. No está claro. tan excluida. Bueno, viste, hija, que no es que solamente acá. Habrá otros que le dan la libertad, hay otros que usan solo el fin de semana. Sí. Entonces, como, bueno, cada familia tiene sus reglas y las podemos charlar, pero... Sí. Sí, Decí. perdón, te iba a preguntar, porque entendiendo que dentro de la psicología los primeros años de vida de un ser humano son sumamente importantes para la construcción de su identidad o de todo lo que será a futuro, ¿qué tan importante es la parte de la adolescencia en comparación con esos primeros años de vida? Digo, ¿también moldean a ese adulto final? La personalidad. Claro.
Bueno, es multidimensional. Yo creo que acá hay algo muy importante y acá lo podemos como enganchar un poquito con lo que ustedes hablaban en relación a los juegos. Sucede algo a nivel cerebro que es la neuroplasticidad. En estos momentos está súper activado, ¿sí? Entonces, las redes se empiezan a construir y se empiezan a fortalecer. Nosotros en la adolescencia empezamos como a explorar un poco el desarrollo de la corteza prefrontal. Obviamente esto lo va a explicar mucho mejor un neuropsicólogo o neurocientífico, pero dentro de lo que nosotros sabemos desde la psicología, esta parte del cerebro es la que nos permite tomar decisiones, controlar impulsos, y acá es donde se empieza a entrenar eso. Por eso es tan importante y nos moldea de alguna manera en relación a la vida adulta. Porque bueno, si yo en esta etapa puedo tener experiencias en relación a la frustración, en relación a una ventana de tolerancia, ¿no? Porque tengo padres que me ponen límites y me dicen que no y me enseñan a frustrarme y entienden que es parte importante, porque sabemos que en el mundo adulto nos frustramos un montón. Voy a tener otra herramienta cuando vaya creciendo, ¿no? Ya esto ya lo conozco, ya sé lo que se siente, ya sé qué es lo que te digan que no, ya sé lo que significa que algo no te salga bien, ya sé, ¿no? Obviamente lo voy a ir experimentando en mayor o menor medida, pero ya es un aprendizaje que voy teniendo desde la adolescencia. Por eso yo ahí digo, a veces da mucho miedo también tenemos como un montón de, a la vez, estilos de crianza. Sí. Los que son muy autoritarios, y no es lo mismo que la autoridad es necesaria y que hayan referentes también, pero cuando somos autoritarios y en vez de acompañar el desarrollo del crecimiento nos volvemos como rígidos o sancionamos como de manera muy bruta un montón de cosas y no entendemos que están aprendiendo, eso impacta también. Yo voy a tener una cuestión ahí entonces con las leyes, con poder transgredir. Es una etapa donde hay que transgredir, ¿viste? Y en mayor o menor medida es lo que a mí me permite conocer las consecuencias de eso. Si yo no transgredo nada, no tengo idea lo que es romper un mandato que hablábamos la semana pasada. Correcto. No tengo idea de lo que significa. Y muchas veces eso me impide poder explorar un montón de cuestiones en relación a mi personalidad o, por ejemplo, a mi orientación sexual, ¿no? Porque de pronto no tuve nunca la posibilidad de transgredir. El límite, como que en esta etapa es como re importante y sostenerlo. O sea, cuando hay, digo, personas referentes, pero digo, yo también, por ejemplo, en el espacio terapéutico o en distintos espacios, no marco bien el límite y es difuso y lo que estoy comunicando también es como que es medio raro y no se entiende, bueno, no me vuelvo como un lugar seguro para que el otro pueda experimentar también, ¿no? Para que el otro pueda como probar distintas formas también de exponer pensamientos, conductas. Entonces ahí sí se vuelve como un poco complicado. Claro. Pero bueno, yo considero que es muy importante entender también a nivel sistémico, que es un poco como yo trabajo. Sí. Cuando vienen adolescentes yo invito mucho a las familias al consultorio. De hecho, a veces hacemos sesiones vinculares donde están todos, estamos todos. Y yo digo, bueno, porque pasa mucho que a veces miramos a él o la adolescente como el problema. Y muchas veces nosotros le decimos en psicología sistémica el chivo expiatorio que viene a enunciar un síntoma que es del sistema familiar. Claro. Entonces hay que desenredar eso, ¿no? Claro. Y bueno, obviamente yo no puedo ir a la casa a observarlos, así que Vengan para acá, vengan claro. para acá. Sí. Mi hermana dice que es re difícil conseguir terapia para adolescentes en Plotier. No sé si vos podés... Escríbame. Ahí, Claro, está la escribile psico. a Marilina, Sí, Noé, sí. por favor. Yo trabajo con adoles, pero bueno, obviamente a veces es como el cupo ahí se limita un poco porque a veces hay intervenciones que son muy familiares y me llevan más tiempo. Claro. Pero trabajamos con adolescentes. Yo conozco a varias. Que podés recomendar también. Sí, hay varios espacios. Bueno, para mí el gran cambio empieza cuando empieza en el secundario, dice este comentario. Yo todavía eso no lo experimenté. Claro. Eso iba a preguntar, ¿hay alguna etapa dentro de... Obviamente que en cada persona, en cada adolescente va variando, pero ¿hay un hecho puntual en donde dicen, che, bueno, acá es el punto de quiebre, acá está arrancando la adolescencia? Sí, yo creo que tienen que ver con
la pubertad, que tiene que ver con los cambios más físicos y biológicos, ¿no? Esto de, bueno, hay una irrupción hormonal y se empieza a ver y se empieza a sentir. Y a oler. Y a oler ni hablar, no vamos a mentir, pero empieza como una cuestión ahí bueno, las mujeres obviamente, hay un crecimiento en nuestras zonas y hay también otro tipo de necesidades y deseos y también empieza a pasar un poco lo del acné. Empezamos con una revolución ahí que vos decís, ya está en este momento, es visible de hecho. Claro. Sí. Yo creo que eso por un lado, que eso es la pubertad. Y después, por otro lado, también empezamos como a tener nuevos intereses. Y bueno, supongo que se debe ver muy marcado en relación a los juegos, que ya dejamos de utilizar ciertos juegos Las y pasamos... muñecas. Ujú. Claro. Tenemos otros intereses, queremos empezar a construir nuevos vínculos. El sentido de pertenencia, que es recontra importante. Había un mensaje ayer que me habían dicho, bueno, la adolescencia es como esto del construir la pertenencia en la grupalidad y que cuando eso no está genera un malestar subjetivo Tremendo, ¿no? re fuerte porque Claro. te sentís como desanclado de la sociedad básicamente y acá es donde empiezan un La montón de... incomprensión, el quedar El aislamiento, excluido. claro, el quedar excluido, el sentirte aislado. Y ya la escuela no es un lugar lindo al que yo quiera ir, es un lugar que quiero evitar y acá es donde hay que poner mucho ojo porque, a ver, las señales son muy concretas pero a veces las naturalizamos, ¿no? El otro día tuve una supervisión con Andrea y hablábamos un poco acerca de el límite justamente entre lo patológico y lo esperable, ¿no? En la adolescencia. Entonces, ella me decía, bueno, a ver, que un adolescente se escape una vez y es un poco esperable. Claro. Sí, Que un adolescente... lógicamente. Parte no- de esa picardía que tiene el Claro, adolescente. no sí. quiera ir a no quiero incentivar estas conductas, pero digo que Sí. son esperables. Sí. Que un adolescente me grite en algún momento y es esperable, que no me quiera hacer caso es esperable, que se quiera encerrar en su habitación es esperable, ¿no? Ahora, cuando estas conductas no suceden como de vez en cuando y se empiezan como a Sistematizar, claro. prolongar y sistematizar en el tiempo, ya estamos hablando de otra cosa. Claro. Entonces ahí es donde hay que poner atención, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero era re tranquilo y vos preguntas, bueno, pero a ver qué hacía. Claro, estaba todo el día metido en el dormitorio. Ajá, ¿y qué estaba haciendo, no? Porque, Sí. a ver, es verdad que hay una búsqueda de la intimidad y hay una necesidad de explorar y conocer qué está pasando con mi cuerpo y eso sí es esperable y Sí. sucede. El tema es cuando ya se convierte en algo como recontra cristalizado y mi hijo deja de ir a eventos sociales, no se junta con nadie, quiere estar todo el día encerrado. Ahí hablamos de un aislamiento y eso es más complejo y ahí Claro. sí hay que poner atención, porque no es algo característico. Es característico que se aísle una o dos veces o le Sí, pasó o algo un rato al día se queda ahí, Claro. qué sé yo. No me Todos molesta. necesitamos nuestro momento introspectivo Claro, igual tal también. cual, todos Sí, lo es una necesitamos. forma de decir, quiero Este- estar este es el solo. límite, claro, claro. Es un Sí. límite que ellos te marcan a veces también. Y bueno, pero cuando esto es recontra prolongado, ahí sí hablamos de una señal de alerta. Claro. Esa, otra puede ser la alimentación, ¿no? Ah, que ahora sí. pasa un montón y la vez pasada no terminamos de hablar de mandatos de belleza. Sí. Pero no está de más decir que Argentina está en el ranking 2 a nivel mundial con trastornos de la conducta alimentaria. Sí. Ah. El primero es Japón, después Sí. estamos nosotros, después no sé quién sigue. Pero, a ver, eso dice algo en relación a cómo nos estamos autopercibiendo en nuestro cuerpo y los mandatos de belleza y las exigencias. Y acá la adolescencia empieza como a estar en auge y hay que observar un montón porque justamente lo que pasa acá es necesito que me validen. Sí. No, Claro. necesito validación del resto y acá es donde ingresan las redes sociales. No, bueno, subo una foto y mi bienestar o mi imagen se construye en relación a la mirada del otro. De cuántos likes, de ¿Cuántos cuántos likes? seguidores, buenos comentarios. Exacto, Ujú. exacto. Y es recontra instantáneo además. Entonces, Claro. y más alejado de la realidad, porque, a ver, la cantidad de filtros, la cantidad de cosas que se Uf. utilizan, Sí. vos te encontrás con esa persona y decís,
Che, no sos vos, ¿eh? Claro. Ojo que pasa con los adultos también, ¿eh? Sí, obviamente. Nos pasa a nosotros. Sí. Sí. Por eso digo, a ver, acá empiezan a pasar un montón de conductas que podemos observar y nosotros tenemos que acompañar, ¿no? Si mi hijo de pronto un día no quiere comer algo porque se quiere empezar a cuidar, bueno, a ver, empecemos a hablar de alimentación, vamos Sí. a la Nutri, empecemos a aprender cómo comer. Bueno, pero cuando ya es como restrictivo, ya Sí. es como selectiva la alimentación, todos los días lo mismo, todo el tiempo lo mismo, Sí. y bueno, Claro. ahí estamos hablando de algo que quizás no está bien. Y ahora hay mucha información en relación a los suplementos y un montón de cosas. Información y desinformación, Sí. pero Exacto. hay mucha de ambas. Sí. ¿Qué pasa, Mari, con esto? Porque esto lo he dialogado con otra profesional de la salud que se Ajá. encarga justamente de poder atender a personas y me dijo algo muy específico con respecto a los adolescentes. Cuando yo le conté que íbamos a hablar de adolescencia, me dice, vos sabés que tienen una capacidad para ocultar lo que les pasa. Ella en la terapia, a través de las maniobras, detecta que, acá hay una angustia terrible. O sea, toca el pecho y dice, aquí esta persona, o sea, Sí. este chico, esta chica está, algo le está pasando. Che, ¿te pasó? No, estoy todo bien. ¿Segura, no? No, está todo bien. Es así la Y respuesta. así, 2, 3, 4, 5, hasta que logra encontrar el caminito que destraba. Y cuando destraba, llanto y una cuestión de generar un lazo tan profundo con esa persona que logró destrabar que empiezas ella a ser una confidente de esa situación, ¿no? Y decís, se da con un profesional de la salud, pero no se da con papá o con mamá. ¿Qué pasa con esa capacidad que tienen los adolescentes de poder ocultar las emociones, de poder ocultar? ¿Y cómo podemos hacer nosotros para poder ingresar de la manera más sana? Y el por qué también. O sea, ¿qué es? ¿Por la vulnerabilidad? ¿Por reconocer algo que duele? Yo entiendo que son miedos, ni más ni menos. El miedo a cómo va a reaccionar el otro cuando yo le cuente lo Puede que me ser está pasando, también. ¿no? Sí. Si me van a juzgar, si me van a acompañar, si me van a retar. Yo creo que para mí pasa por ahí. Pero vuelvo de nuevo a esto. Arman tiene una capacidad, me dijo, me sorprende la capacidad que tienen para ocultar las emociones, ¿no? O sea, porque el cuerpo dice una cosa, pero la persona dice, no, yo estoy re bien. Pero evidentemente eso se traduce. ¿Cómo se ingresa a ese universo de ese adolescente que oculta y con una capa cubre tanto todo? Te escuchaba hablar y se me venían todos mis pacientes en ese momento de donde se destraba. Del quiebre, del destrabe. Y aparece todo, es como una catarata realmente. Y a mí, bueno, esa parte es como la que... Qué satisfacción igual. De Lograr eso. poder acompañar eso y Sí. de habilitarlo, ¿no? Sacarlo de ahí. Yo pienso en varias cosas. No sé si es solo la capacidad de ocultar emociones, sino creo que muchas veces es la dificultad de conectar con ellas y de entender que lo que me está pasando es del orden de lo emocional y tiene la capacidad de generarme un malestar tan grande. Claro. Hay mucha presión en relación a eso y ahí hay que hacer un análisis del sistema familiar, porque Otra a ver, vez. ¿por qué no está? Y ahí es donde también convocamos a las familias, porque a veces, muchas veces, tienen que ver con... Por eso digo, hay que hacer un análisis funcional de esto, a ver qué función cumple reprimir emociones en esta persona y en el sistema familiar, ¿no? Que mi mamá... Capaz, voy a decir un ejemplo. Mi mamá está muy sobrepasada, la veo a full y yo traerle otro problema Claro. más, no tengo ganas, ¿no? Bueno, eso puede ser que volvemos a lo mismo, el sistema de creencias y reconfigurarlo nuevamente. Y eso se tiene que trabajar con la familia. Obviamente, el trabajo, en este caso de la psicología, a mí me gusta mucho pensarlo como un lugar provisorio para darle lugar a algo que se tiene que dar a nivel familiar como un poco más natural, que no es natural porque realmente lo tenemos que aprender, que es habilitar esto, ¿no? De, bueno, ¿cómo conecto con mis emociones y qué me pasa en el cuerpo que estoy sintiendo esto, ¿no? A veces se hace tan grande que, bueno, que después el aislamiento o esto que vos decís, Bruno, a mí me pasa mucho de los observo y estoy bien. Y yo digo, bueno. Y ahí es donde saco cartas, La artillería, la artillería. La artillería, claro. Claro, ahí sale, se abre el botiquín y vos decís, bueno, ok, ¿estás bien? Bueno, vamos a ver, hablemos de esto. Y tengo un juego de cartas que está muy bueno que se llama Un placer conocerme.
y sacamos cartas y son preguntas así de lo que Crudas. se te ocurra, Sí. pero es Sí. para adolescentes y esas preguntas ya empiezan a abrir y en algún momento llegamos. Sí. En algún momento llegamos a eso, pero bueno, es un vínculo de mucha confianza que hay que construir y que hay que cuidar. También. Em, Sí, porque perdón, ¿no? Sí. No vaya a ser que a ese adolescente le falles. Ah, no. Porque es una cruz me parece para que para toda la siempre. vida, ¿no? Sí, y no es solo con la terapeuta, muchas veces No, es con la psicología. familia también, Sí, con sí, la sí. familia. Ni hablar. Como ni no hablar. voy más porque mi terapia. Y a veces también uno tiene que explicar, uno trata de cuidar el vínculo hasta último momento, pero cuando hay situaciones de riesgo, el secreto profesional se tiene que romper. Claro. Si yo sé que vos estás con intentos de suicidio o con alguna... Consumo problemático. o con consumo problemático, sí. yo tengo que intervenir. Ujú. Yo tengo que darle conocimiento a tu familia de que esto está pasando porque yo no puedo trabajar con esto sola y es de riesgo. Claro. Y ahí trabajás la conciencia también, ¿no? De los riesgos, ¿no? Los límites, porque justamente es lo que... El cuerpo en la adolescencia se vuelve el mensajero, muchas veces Claro. cuando no hay palabra. Entonces hay que observar un montón ahí qué está pasando. A veces lo entienden, a veces se enojan y es parte y bueno, y uno lo tiene que avisar de manera anticipada. El encuadre de trabajo con los y las adolescentes tiene que estar muy bien armado y se tiene que ir repensando y a mí me pasa mucho que a veces cuando invito a las familias lo hablo con ellos y les cuento, bueno, vamos a convocar. Así que bueno, yo creo que ahí es esto, ¿no? Ser pacientes, entender que también es una cuestión de tiempo y que el mundo, esto de lo acelerado, a veces nos dice, ya, ¿qué tiene? Por favor. Claro. Claro. Yo digo, Y curámelo ya. pará, a ver, y ahí uno empieza, los diagnósticos son presuntivos, se escriben con lápiz, y empezás como a acompañar también, se trabaja mucho con la familia, a veces Claro. te quedás trabajando con la familia Claro, nada te más. vas dando cuenta que papá y mamá es la cuestión y no tanto el adolescente en sí, Es ¿no? sistémico, Claro. entonces uno ahí también entendés que es del sistema familiar y nunca la invitación es a retar a las madres y a los no. padres, jamás es ese el lugar. A veces llegan y es como que yo ya me doy cuenta que vienen como defensivos. Claro. Yo, la idea es que construyamos un trabajo colaborativo, porque si no, si yo y vos jugamos en contra y Sí. esto no va para ningún Y lado. tampoco Sí, es sí. el yo te voy a decir cómo criar a tu hijo, porque Jamás. viste que hay como esa, a mí nadie me va a decir. Claro. Sí, Jamás. sí. Claro. Tal cual. Jamás. Pero sí es verdad que observamos muchas emociones que son propias, como habías dicho hace un ratito, en relación a esto de padres que por ahí proyectan sus sueños frustrados en sus hijos y empiezan a generar ahí toda una autoexigencia que vos decís, bancá, esto es tuyo. Claro. Deja que él desarrolle su camino como quiere. Y a La veces proyección famosa. y a veces se trabaja mucho esto, ¿no? Bueno, yo por miedo establezco estos límites, ¿no? Y bueno, pero son tus miedos, los estás proyectando y a veces eso limita que pueda, no sé, ir a la plaza. Claro, por ejemplo. claro. ¿No? Entonces eso también hay que conversarlo y hablarlo. Ujú. Las tareas que... Hay un psicólogo que habla, tiene un libro muy bueno, yo no lo leí, pero creo que me lo voy a comprar porque habla para sumar. Sí. Creo que habla de cómo soltar a tus hijos, Sí. algo así. Y habla un poco de eso, desde su propia mirada, ¿no? Sí. De cómo hacer este trabajo, ¿no? Y habla mucho de las tareas adolescentes, que bueno, una lo hablamos, es el umbral de frustración. En la adolescencia es muy importante empezar a entrenarlo. El autoconocimiento o amor propio que se le llama, que es empezar a conocer cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, ¿no? Sí. Empezar como ahí a explorar. El sentido de responsabilidad también, ¿no? Como empezar a ser responsable. Y acá hay mini tareas que se pueden empezar a hacer en casa. Sí, tal cual. Claro. No sé, desde, bueno, vos te encargas de esto y vos te encargas de esto otro y vos ¿no? Empezar a distribuir las tareas en el hogar es como re importante. Y bueno, y también observar, bueno, si yo utilizo eso para, bueno, si vos no limpiás, no salís,
y empieza a convertirse en una negociación, bueno, entender que también va a ingresar en el orden del aprendizaje. Claro, No sí. está mal. Claro. Esto lo digo yo como una persona ya adulta, ¿no? Pero Un señor que, claro, ¿cómo un te se- dijo Julia ayer? Dijo ¿cómo? Mira, mamá, hasta Bruno. Hasta Bruno usa tiene las zapatillas que yo Claro, quiero. Diciendo, mira, hasta que el me viejo gustan. choto ese también lo tiene. Me ha pasado de ver comportamientos adolescentes de ahora, de esta generación. A ver. Todo es una paja. Todo es una paja. Todo qué es. embole. Ayer como- hablábamos Las con cosas una de viejos paciente son un embole. del el vocabulario adolescente también. También, sí, aprender los modismos Ay, y todo, Dios. sí. Pero todo es como, oh, qué paja esto, oh, qué mal esto, oh, qué bajón. Y es como, che, andá a juntar las hojas del patio. Oh, sí, para. la queja. Después, Después. sí, es como, La queja. oh, es pesadísimo todo. Lo que nos mandes, si le mandas a comprar algo al kiosco es pesado. Es como, Es tremendo. y yo trataba como de decir, che, a mí me pasa, y era como, no, yo tenía que obedecer porque, no que me iban a dar un ojotazo, pero era la tarea que tenía en casa. O sea, juntar la caca del perro y las hojas en el patio era una obligación Ay, mía, ¿no? Yo Era no una puedo cuestión. hacer que los míos junten la cara. Claro, y. No, mentira, Juli lo juntó el fin de semana. Y yo veo eso que como que en estos, digo, nuevos adolescentes, pero la generación de adolescentes es como, oh, pesa todo, es como, oh, qué bajón todo. Sí. Aburrido. ¿Es una cuestión de esta generación? ¿O esto siempre fue y nunca lo registramos nosotros? O sea, para nosotros también era una paja todo, pero recién ahora nos damos cuenta que somos más grandes. Para mí, esto es de tiempos siempre. inmemorables. Vamos a hacernos cargo, dejemos de naturalizar nuestra adolescencia. Yo creo que nos olvidamos. ¿Sí? Romantizamos, nos Sí, olvidamos, sí, ¿no? sí. Yo, Claro. mi mamá me mandaba. Ahora tienen que ordenar la pizza y no sé qué. Yo era como, ay, no, no Dios, quiero. sí. Porque... La odio. Dale, Sí. porque si no, no vas a jugar. Ya, dale. Claro. No, era como, bueno. Tiene listo. que haber un condicionante para que se cumpla Claro. la Y tarea, ¿no? sí, funcionamos un poco con el sistema de recompensa. Claro. Nunca terminé de explicar lo de los juegos, pero digo, porque, a ver, ahí mismo estamos entendiendo que exponernos a alguna situación un poco difícil y que no queramos, bueno, tiene un beneficio, ¿no? Que después en la vida adulta también funciona así. Ay, Exacto. bueno, pero después voy a poder... Te prepara Claro, para la tengo vida. que ir a trabajar todos los santos días de mi... Claro, todo el tiempo es eso, ¿no? Entonces, Bueno, hay que ir a laburar. Sí. sí, sí. Uno obvio. quiere ser un eterno adolescente. Mari, esos textos que yo veo ahí. Ay, no, porque me traje Sí. anotadas cosas que no me quiero olvidar de Muy bien. decirles. Me gusta eso, ¿eh? Pero ya las hablamos casi todas. Ah, que ok. es- Estaban ahí, estaban me- en el guión. Me da que la psico debe haber sido muy buena estudiante. Sí, me es da muy no que saben, no prolijita, saben. es muy prolijita. muy ñoña, diría pero me Me da esa gustó Yo sensación. Sí, sí. cuando defendí la tesis estaba también anotando a ver qué me decían y ya está, no Que ya importa si ya te recibí. Claro. Momentito. Necesitaba guardar el Sí, comentario. sí. Marisol dice, hermoso tema, Mari, muy clara la info, me encantan estos Marisol. espacios, saludos. Lindo. Me encanta. Es necesario. Mari, recordemos para los que a esta hora están conectados allí, ¿cómo pueden hacer para ponerse en contacto con vos? Para justamente esto que planteaba recién Noé, que decía, es tan difícil che, es conseguirle re el difícil espacio". conseguir terapeutas que laburen con adolescentes. Podés compartir tus vías de contacto y la posibilidad también de que comprenda que quizás no es con vos, pero sí podés derivar a otras Sí, de colegas hecho que tengan. lo hacemos muy seguido. Bueno, me pueden escribir al Instagram que es psic.marilina. Ahí está linkeado en el perfil del WhatsApp, así que ahí me pueden escribir. Sí. Después puedo dar nombres de espacios de Sí, Plotier. por supuesto. Está... Después le pasamos la factura. Ajá, son las facturas. Yo trabajo en un espacio que se llama Urdimbre y también ahora a partir de junio voy a trabajar en Albatros. Son espacios de salud mental. Albatros hay está psicólogas. paralelo a Buratovich. Exacto. Ahí. Ese lugar está Y Urdimbre es hermoso. por Perito Moreno. Por Perito Moreno, esos dos lugares. Después creo que hay un espacio que se llama A Mano, que ahí también hay psicólogos y psicólogas. Hay otro espacio que se llama Puentes, Invenciones, Alitus. Pero bueno, ahí hay algunos que tienen mirada ya más de trabajo interdisciplinario, con inclusión, etcétera. Seguramente algunos se me está pasando, pero esos son los que conozco, que tengo Claro. más ahí vistos. Bien, hermoso programa, muy clara, dice Mirta. Un beso, Muy bien. Mirta. Un beso grandote a Mirta. Ay, les quiero contar algo. Sí, A ver. por favor. Creo
Ay. Creo. Ay, tenemos Empecemos un a anuncio. generar un poco de presión. Tenemos un anuncio. Capaz que tenemos la primera invitada. Sí, para muy que venga a bien. charlar. venir con invitada. Me Que encanta. venga alguien más a hablar conmigo, Sí, claro, sí. sí. Así que bueno, ahí estuvimos hablando con una psico. He invitado a varias. De hecho, a este programa invité a profes de ESI para que vengan a hablar con nosotras Me y nos encanta cuenten. eso. Quedó Me ahí encanta. pendiente. Sí. Muchas no pueden. Hubo una que me dijo y me hizo reír mucho. Me dijo, mi psicóloga me está enseñando que diga que no. Que así no. que te tengo que decir que no. Que no. ¿Y Así qué que te son- voy a decir yo? Así que Está pongo en muy- práctica y te digo que no. Está bien, que no. Claro. está bien. Qué difícil. Bueno. Es un buen tema para tratar. El otro día, no sé a quién se lo dije, que le digo, sos joven, le digo, Nachito. Sí. Que estaba acá y no sé qué les dije. dijimos, es Le verdad. dije, aprendan desde ahora a decir que no, porque Sí. después más adelante es mucho más difícil. Sí, sí, Entonces sí, sí. Le dije, aprendan ya desde ahora a decir que no, que Sí. es un tema... Es un tema muy Hay importante. un influencer que creo, hola, soy Pablo, creo que se llama, que él hace un video del no. Cómo cambia la vida de una persona cuando decís Cuando no. está Pablo. Cuando- Hola, está Pablo. Hola, está Lo Pablo. amo, cordobés. Sí, cuando- Ay, cómo me hace reír ese chico. Cuando aprende a decir no, es genial, es Es genial. genial. Sí, sí. Y es real, son tantas Sí. cosas que facilitan al decir que no. Sí. Entonces, ¿se viene una. ¿Se puede adelantar o no? Mañana vamos a especializa hablar, en a ver de qué algo. vamos Bien, a hablar. ok. Ok, avisá si Mañana no. yo les voy Ok. Nos avisando, peinamos, voy si estamos en caldeando. condiciones. Claro, lo bañamos a rayo. para que no- Lo bañamos a Le ponemos rayo. su trajecito de Su corbatita. visitas. Hay Ay, chicos que también me escriben, pero bueno, son de otros lugares. No sé si yo les dije, manden audios, conéctense Sí, cuando claro. estamos. Mira, Cómprense. estaba pensando que mientras lo planteabas esto, digo, bueno, podemos lograr la posibilidad de que quizás a distancia podemos hacer una videollamada, entonces vamos conversando Sí, también con ella y en re. videollamada podemos charlar y no perdernos la oportunidad también de De conocer hablar otras con personas otras profesionales. Exacto, que a pesar de la Sí. distancia, bueno, la tecnología nos puede ayudar, así que estoy de acuerdo. no, lo podemos implementar. Mari, Bueno. me encantó. Sí, un creo tema que- para que sigamos charlando, porque Larguísimo, la verdad... sí. Es que, se puede- sí, es súper que amplio. si hablamos de cuestión imagen, cómo se Imagen. ven, cómo ayudarlos a, Sí. ¿no? a esto, el amor El amor propio, la toma de decisiones. y cómo acompañarlos, ¿no? Porque como Totalmente. papás es como... ay, Ay, qué difícil. Consultas que nos llegan por acá por el chat, pero consultas que hay también por acá dentro del estudio. A ver. A ver. Somos mamá de adolescentes. Buenas, sí, mamá de adolescente. En realidad lo que le quiero preguntar a Marilina es, bueno, a ver, un consejo para papás y mamás cuando su hijo está ingresando en la etapa de la adolescencia. A ver. Un consejo, que quede un consejo. Maritip. Un maritip. maritip. Un maritip, A ver, sí. porque- Maritip. Sí, maritip. Después me van a retar y decir, no psicólogos, no damos consejos. Ah, Te doy ahí un está. maritip. Ahí está, claro. Bueno, sí, totalmente. tips. O Yo varios. digo esto siempre, ¿no? Primero revisar tu propia adolescencia, ¿no? A ver qué quedó ahí sin resolver, si estás proyectando algún miedo, si, ¿no? Empezar primero a revisar eso y después habilitar el diálogo. Siempre. La comunicación es lo más importante. Entender que dejamos de ser padres y madres de infancias y pasamos a ser padres y madres de adolescentes. Y las reglas cambian, nosotros también. Nosotros no podemos seguir con la misma mirada de la infancia en la adolescencia, porque si no ahí los choques van a ser más grandes. No voy a tolerar que mis hijos salgan, no voy a tolerar que me estén enseñando cosas que no sé, porque esto también pasa y a veces no queremos perder ese lugar de autoridad, porque De hecho, creo que algo que cambia fuerte es la mirada del niño, de cómo ve a los padres, y el adolescente cómo te ve. sí. Porque te empiezan a ver cositas que vos antes eras el superhéroe, ¿no? Ay, sí. Había una Y idealización. eso debe doler un montón. Ujú. Cómo te veían antes y Estoy cómo te pensando empiezan a ver cómo todos fue los mi defectos. adolescencia. Estoy tratando de hacer. Cuando vos dijiste, dije, qué loco, ¿no? Porque es un laburo que hay que hacer, retrotraerse a esos tiempos. Tampoco soy tan grande, pero digo, estoy tratando de recordar. Estoy tratando de recordar. Ajá. Pero sí recuerdo como momentos como muy puntuales que sí fueron como, entre comillas, traumáticos, ¿no? En eso. Y digo, qué loco, porque esta cuestión de la imagen, hoy me imagino que profundizado, elevado al 1000, hoy por las redes, por cuestiones. Pero yo de chico, en la adolescencia, recuerdo haber sufrido...
logré como tomarlo con humor a cuestión del bullying. A mí en el secundario siempre me jodieron porque era gordo, entonces siempre me pinchaban con eso, entonces me cargaban, tenía apodos, pero yo con mi simpatía y mi risa, la sobrellevaba y listo. Claro. Entonces, y en un punto como que también dejaban de bullyingarme porque yo me lo tomaba con Claro, humor. porque no te molestaba. Claro. No te hacía daño. Pero después Durísimo. sí me daba cuenta que... Sí, te hacía daño igual. Claro, que a la hora, Claro, que a siempre la hora de hace elegir... daño. Cuando ya en adolescente empieza a elegir la ropa, digamos, para su identidad, me daba cuenta que no me gustaba nada porque quedaba con el concepto de que yo era un gordo y que no podía usar ningún tipo de ropa que se usaba en ese momento. Entonces tenía que usar otras cosas. Que había descubierto que la ropa negra era lo mejor que había para ocultar. Claro. Entonces yo me vestía, era un dark, pero sin ser... Era un emo. Era un emo sin serlo en mi actitud, pero sin la Claro. pilcha, ¿no? Sí. Y digo, claro, ahora que retomo un poco la cuestión de la adolescente, yo adolescente, digo, qué loco, no, pará, hay unas cosas que sí fueron como marcando algunas cuestiones, que por suerte uno después en terapia sí lo puede elaborar y ya como, no sé si Lo superarlo. podés reorganizar. O reorganizar, ahí está. Sí. Sí, me encanta eso. Sí, a mí, bueno, a mí también me han pasado un montón de situaciones en la adolescencia, pero digo, a ver, esto de que a veces nos da mucha vergüenza también, entonces empezamos a desarrollar estrategias, nos vamos adaptando. Sí, capas para ocultar ciertas cosas, Ajá, sí. Tenía un profesor que era de psicología educacional y él hablaba mucho de que la escuela es una selva y hablaba como de todas las analogías en Sí, relación sí. a lo animal. Pero digo, más allá de la caricatura en sí, pensarlo en esto de cómo muchas veces empezamos a desarrollar estrategias para sobrevivir. Totalmente. Para que no me miren esto, me tapo lo otro, qué ropa me pongo, con qué grupo me junto. A veces me junto con un grupo que no me cae bien, pero lo hago porque es el popular, Claro, ¿no? Entonces claro. empezamos a desarrollar ahí un montón de estrategias de socialización. Por eso digo, a veces las redes sociales están un poco como apagando eso, ¿no? De socializar, Claro. ¿no? Porque socializamos en función de una imagen externa que nos dicen que es de una manera, la verdad que no lo sabemos. Sí. Nosotros sabemos que el vínculo es otra cosa, ¿no? Y requiere cuerpo y requiere presencia, ¿sí? Sí. Totalmente. No estoy De hecho, pasa desestimando. mucho pero con sí. los adolescentes que no se juntan tanto. No, eso me llama mucho la atención, que no tienen Conozco reuniones. padres de adolescentes que es como que le dicen, che, ¿no Dale, te salí de la juntás casa. con tus amigos? Claro. ¿No se quieren juntar? Te llevo. Sí. ¿Querés que Sí. invitarlos? Invítalos. No, Es porque como- estamos jugando como en que línea. En quieren red, claro. Exacto. Eso es, sí, Quieren sí. como fomentar el encuentro o este miedo a que no tengan amigos. Sí. Y en realidad capaz que los tienen, pero tienen otras dinámicas. A eso Sí. me refiero también con el entender el universo nuevo, ¿no? Porque Ajá. no se queda ahí como, ay, mi hijo no tiene amigos. No, Claro, sé. no, está Estás tiene, re pero son jugando todo, con claro. 25 en línea y vos estás enterado, Claro. ¿entendés? Claro, y bueno, y Qué ahí de fuerte. poder enterarse y ver, a ver de qué hablan, porque hay chat paralelo y un montón de Sí, cosas. Yo creo que hubo totalmente. una serie que a mí me dejó con la panza así como... Ay. Adolescencia se llama, no sé si la Sí, vieron. tremenda. Tremenda. Y bueno, y a veces Me pasaba un pareció poco... espectacular esa serie. Fue una forma de decirnos, esto está pasando, presten Ojo, atención. sí. Y me resultó muy interesante el tema porque esto, ya vuelvo a insistir, vengo amenazando, ya lo voy a escribir a los chicos de Cuestión de Varones, porque habla de un tema muy puntual con respecto a los varones y adolescentes, sobre todo, que habla de los incels, ¿no? Esto es un tema muy particular, sobre todo en el joven adolescente, en el varón adolescente, ¿no? Y me pareció muy interesante que lo haya tocado la serie, más allá del contexto del adolescente, Sí. pero el varón en ciertos puntos hay cuestiones que lo atraviesan profundamente y que lógicamente eso después lo trasladan a sus relaciones y lo arrastran durante toda su vida, porque el varón también es esto, ¿no? Le cuesta mucho hacer la terapia, le cuesta mucho poder abrirse, le cuesta mucho poder hablar, y digo que qué bueno que la serie haya traído ese tema y lo haya puesto un poco en discusión, ¿no? Sí. Sí, y a la vez como que generó una alerta como muy grande a nivel familia, Sí. ¿no? Bueno, a ver, no estaba preocupado, ahora estoy preocupado porque sí, mi hijo y mi hija evidentemente pasan un montón de tiempo jugando o haciendo cosas en internet que la verdad que no lo sé. ¿Qué es lo que hacen? No lo sé. Y Claro. esto de las palabras, de los códigos, de un montón de cosas que uno va descubriendo, yo esto siempre lo hablo con Belu y le digo, eso no hay que perderlo nunca en la actualización. Belu se ríe le digo, no sabes lo que es 6-7, le digo, cosas así, se Sí, ríe tal ella y cual. me dice, qué sé yo, a mí Tal no me cual, importa. las Y le digo, palabras. eso es una constante actualización que deberíamos Ay, sí, tener tal cual. para Sin poder duda. comprender ese universo. Bueno, Hay un diccionario adolescente que anda dando Sí, vuelta. pero fíjate a mí que- me enseñan en En la el escuela. consultorio y en la Claro, escuela. sí. Profe, ¿sabes lo que significa esto? Y yo Claro, como, claro. sí. Y lo digo y me dice, no es No, eso. no es. Claro. Ah, bueno,
Sí, te salen con cada cosa. Sí, me parece A que mí- está bueno. A mí una parte que me impactó mucho de la serie es cuando, como los padres, ellos replanteándose qué hicimos mal, Ay, o- sí, ¿no? durísimo. Y esto de, tenían otra hija, y es como que dicen, hicimos lo mismo. Claro, Pero- ¿cómo puede ser que, claro? Pero bueno, pero las personas son distintas. Vos no Sí, podés aplicar la misma fórmula para uno que para el otro. Sí, y muchas veces lo que empieza siendo un juego termina convirtiéndose en un problema de salud mental. Por eso, cuando ustedes hablan de la ludopatía, y yo vuelvo a traer esto, Ay, porque sí. acá se marca tanto. El límite entre lo patológico y lo... Porque justamente el cerebro ahí se está terminando de desarrollar y claro. funciona con un sistema de recompensa que, a ver, la gente que crea esto sabe que nosotros funcionamos de esa manera y lo crea de la misma manera generando un circuito, ¿no? de retroalimentación, que yo necesito eso para poder empezar a conectar con el placer, la satisfacción. Sí. Lo necesito. Y se empieza a generar ahí algo en el orden de lo patológico que Sí. tenemos que interrumpir. Claro. Y lo digo también con el uso del celular. Nosotros con los todo adultos. lo que nos genera Mm. satisfacción, digamos. Sí, porque después el proceso es de la abstinencia. Claro. Correcto. Y a veces en terapia trabajamos esto, ¿no? Bueno, mira, lo que hay acá es del orden de lo adictivo y el proceso de desintoxicación. Hablamos de eso con las redes sociales, desintoxicarnos de las Sí. redes sociales. Genera abstinencia. ¿Cómo es la abstinencia? Bajones. Totalmente. Bajones que, bueno, o ataques de ira, ¿no? Un montón de cosas que se empiezan a generar porque necesito eso, me lo está pidiendo mi cuerpo. Hay que empezar como a hacer este proceso de desensibilizar los estímulos con nuestra experiencia interna. O sea, es re complejo, No, chicos. Sí, bueno, sí. yo he visto niños pequeños Sí. con esos ataques de ira porque le sacan el celular. Bueno, No, yo acá voy a decir algo recontra. En esto yo me pongo así. ¿Qué hace un niño de 7 años con un Con el celular? celular. No, le dan celular. Y mucho menos también, ¿eh? Sí. Sí, a ver, Che, pero hay pibes que manejan la bebés, tablet y en bebés, no sé. ¿no? 3, 4 años. En España largaron una ley que con la intención, no sé si se habrá terminado de promulgar o no, pero con la intención de prohibir los celulares hasta antes de los Sí. 16 años. En Londres también está la misma Por la todo misma esto, iniciativa. ¿no? Sí. Es una cuestión neurobiológica, no es Totalmente. una cuestión de prohibicionismo, es de prevención. Recién lo mencionabas, la justicia de los Estados Unidos en su momento cuando lo sienta a Mark Zuckerberg porque empiezan a cuestionar justamente cómo era... Le hacen denuncias. Exactamente, la cantidad de denuncias. Yo siempre digo lo mismo, cuando se presentan las leyes, para mí lo más nutritivo es cuando se trabaja en la comisión porque se invitan un montón de investigadores, Sí, de gente especialistas. especialista. Y hablaban de esto, de la cantidad de neurocientíficos que fueron partícipes de esos proyectos y todos elaboraron las redes sociales teniendo esto, cómo era el sistema de recompensa, o sea, hay todo un trabajo muy pensado para que Sí. funcione de la manera que funciona, ¿no? Sí, Y bueno, una de las denuncias que recibía Mark Zuckerberg tenía que ver con eso. 12:01 en la República Argentina. Mari, Como se nos siempre va, se nos va. encanta, Dios. pero está el otro paciente que quiere ingresar también al Claro. consultorio y le tenemos que dejar que pase porque no nos podemos acaparar Sí, a nuestra yo me psico tengo para que eso. ir porque estoy en modo preparación, porque mañana es el cumple de mi mamá. Así Ah, qué Bien, lindo. tenemos festejo. que ahí Se armar viene la tortita. Qué rico. el clan Ramos a pleno, Uy, ¿no? Ay, sí, Ramos y Son Fuentes. montón. Ramos Sí. y Fuentes. Sí, las dos cosas. Me encanta, me encanta. Sí, sí. Mari, muchísimas gracias. Bueno, Como siempre, a nos encontramos ustedes. el próximo Nos miércoles. vemos el próximo miércoles. Chao. Estuvimos Gracias, conversando con nuestra psico Marilina Ramos en este consultorio que cada miércoles abrimos en la mañana de No La Ven aquí en los estudios de Rayo Media. La pueden seguir a la psico como @sic.marilina. Le dejan preguntas, le mandan, bombardeenla con consultas y con lo que sea, que ella se va a tomar el tiempito como lo hace siempre para responderle a cada uno de ustedes. Y esto también, ¿no? Poder decir, che, necesito ayuda con mi adolescente, necesito cómo puedo hacer, a quién lo puedo derivar. Orientación. Exactamente. Bueno, la psico te va a dar una remano con eso. Y pasó como cada miércoles por aquí por la mañana de No La Ven.